Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Muy bien, vamos a continuar con los motivos frecuentes de consulta en el examen físico cardiovascular. Ya habíamos visto lo que es el dolor torácico. Y bueno, a continuación vamos a seguir con lo que es el síncope. El síncope es algo que se debería estudiar eh, en profundidad en un video aparte y lo vamos a hacer cuando veamos todas las patologías del corazón. Pero también es importante recargar en la semiología. ¿Por qué? Porque es un paciente que les va a llegar y bueno, no generalmente, mejor dicho, tuvo una, una pérdida de la conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué es el síncope? Pues es un síndrome clínico, es decir, es un conjunto de, de síntomas y signos que es causado por hipoperfusión cerebral, que es autolimitada, en la cual se caracteriza por un paciente que pierde la conciencia, pierde el tono postural de una manera brusca, pero es breve, dura unos segundos. ¿Ok? Es importante diferenciarla de algunos otros trastornos. ¿Ya por qué? Porque si le vemos desde el punto de vista solo neurológico, podemos pensar que es un paciente quizás con algún tipo de crisis convulsiva, ¿no? Epilepsia y las muchísimas formas de epilepsia que eso ya lo verán ustedes de neurología. Pero, asimismo, hay que diferenciarla de otros trastornos, como por ejemplo la hipoglucemia. Hay algunos tipos de síncope. Este grafiquito yo le recorté del artículo de la Sociedad Española de Cardiología, que, que aborda todo lo del síncope. Pero miren cómo tenemos tres. El síncope neuromediado, o también conocido como síncope reflejo. El síncope cardiogénico o cardíaco, que es el de peor pronóstico y es el que más nos incumbiría a nosotros como consulta cardiovascular. Y el síncope por hipotensión ortostática. Entonces, hay unos factores que nosotros nos ayudan a determinar si es que es un paciente con un buen o un mal pronóstico. Un paciente que es joven, sin cardiopatía estructural conocida y con un electrocardiograma normal, pues tiene un buen pronóstico. Generalmente estos pacientes con buen pronóstico pues son pacientes con síncope neurogénico o pacientes con hipotensión ortostática. El síncope neurogénico o neuromediado o síncope reflejo, cuando veamos síncope como tal ya vamos a ver toda la fisiopatología, pero quiero que se queden que es un síncope que se da después de algún estímulo a su sistema nervioso. Miren cómo aquí, por ejemplo, se desencadena después de una micción, después de un ejercicio, todos de estornudos. Ese se llama síncope reflejo situacional. El síncope reflejo vasovagal, por ejemplo, se da en estados donde un paciente tiene miedo, pánico, por ejemplo, imagínense como en una película, la típica chica que ve sangre se desmaya, pues ese es un síncope reflejo, tipo vasovagal. El síncope debido a hipertensión ortostática, pues hay varios tipos, ¿no? Eh, por depresión de volumen, por disfunción autónoma primaria o por disfunción autonómica secundaria. Cuando veamos síncope vamos a ver más a profundidad la fisiopatología. Ahorita quiero que se queden sobre todo que hay tres tipos, ¿no? Eh, para ponerles un ejemplo de un síncope debido a hipertensión ortostática, todos cuando hemos estado acostados y después, o sea, nos levantamos de golpe, enseguida sentimos como que nos da vuelta la cabeza, ¿no es cierto? Como que nos mareamos y en cierta forma hasta como que pareciese que nos fuésemos a desmayar. Ese es un ejemplo de un síncope debido a hipotensión ortostática, debido a la falta, bueno, a la falta así de irrigación como tal del cerebro, interrupción brusca como tal, ¿ok? Y el síncope de origen cardíaco.
que lastimosamente es el de peor pronóstico. Y de hecho, al año que se descubre que el síncope es causado por una causa, valga la redundancia, del corazón, pues tiene una mortalidad hasta de un 33%. También un factor de mal pronóstico, si ustedes ven un paciente de mayor de 45 años o con un electrocardiograma normal, pues igual sugiere mal pronóstico. Igualmente aquí un cuadrito que nos ayuda a diferenciar el síncope de bajo riesgo, que es lo que les mencioné, menos de 4 años, ausencia de cardiopatías, electro normal y el de alto riesgo. Entonces, nosotros, semiológicamente hablando, ¿qué nos va a interesar en un paciente con síncope? Eh, Como les había mencionado antes, una buena anamnesis, un buen examen físico ya nos orienta mucho al diagnóstico, chicos. Y en este caso, si nos ayudamos también de un electrocardiograma, pues ya nos permite detectar el diagnóstico etiológico hasta más o menos del 50%. Entonces, nosotros cuando tenemos una pérdida transitoria de la conciencia, tenemos que diferenciar si es que es traumática o si es que no fue traumática. Si es que ustedes ven un paciente que está en el, eh, mejor dicho, les trae la ambulancia un paciente desmayado y ya ven una herida en el cráneo, ya ven que hay ahí saliendo sangre, ya ven que, o ya les dicen que le estuvo en una moto, pues obviamente ya van a sospechar que es una pérdida transitoria de la conciencia por un traumatismo. Ahí, bueno, no tendrían por qué hacerle un, digamos, un electrocardiograma, o sea, por lo menos de primera instancia no deberían hacerlo, ¿ok? Entonces siempre valorar si es que es una pérdida transitoria por traumatismo y si es que no fue por traumatismo. En este caso, si es que no es por traumatismo, dentro de este se encuentra el síncope y algunos otros más. El síncope, como ya les había dicho, hay síncope cardiogénico, el neuromediado y el que es por hipotensión ortostática. ¿Qué también tenemos que diferenciar? Ataques epilépticos. Un paciente con epilepsia, eh, cuando vean ustedes todo eso de epilepsias, van a darse cuenta que son muchísimas y hay muchas clasificaciones, pero bueno, hay eventos tónicos, tónico-clónicos, tónicos, etcétera, etcétera. Psicogénicos. También hay ataques psicogénicos que no tienen que ver con la epilepsia como tal, ¿ok? Y otras también causas raras, como una hemorragia subaracnoidea, síndrome del robo de la subclavia, pero estas ya son causas raras. En la causa psicogénica siempre recuerden también que tienen que diferenciar de un paciente que está fingiendo, ¿no? Que se desmayó, que me han llegado algunos así a la emergencia. Ustedes ven pupilas, ustedes hacen maniobras de dolor y no hay nadie que ya les pueda mentir con eso, ¿ok? En caso de ser una pérdida transitoria de la conciencia, pues hay que diferenciar si es que es de origen sincopal o si es que es cualquiera de las otras que les acabé de mencionar. Hay un diagnóstico claro, o sea, digamos como les había mencionado, preguntar antecedentes, preguntar qué medicamentos toma y les llega un familiar y dice, ah, sí, doctor, toma carbamazepina, ah, sí, doctor, toma ácido valproico, pues ya saben que ya está yendo más o menos por aquí la cosa. Ah, sí, doctor, fíjese que el papá de él falleció de muerte súbita y ya le detectaron algo en el corazón como que no le late bien. Pues ya va por aquí la cosa, ¿ok? Sobre, sobre todo hablando del síncope cardiogénico, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que le caracteriza a una pérdida transitoria de la conciencia? Que es de duración corta, a diferencia de los ataques epilépticos que pueden durar hasta algunos minutos, el control motor anómalo, la falta de respuesta que existe y la amnesia durante la inconsciencia. Un paciente no se va a acordar que estuvo inconsciente, ¿ok? Entonces, ¿cuándo vamos a considerar una pérdida de la transitoria como un síncope? Pues cuando haya características obvias del síncope, ya sea un neuromediado, uno por hipotensión ortostática o uno de origen cardíaco. ¿Cuáles son esas características?
Aquí les puse esta tablita, igual del mismo artículo que les mencioné, que nos dice cada una de las características definitorias de los tres tipos de síncopes que hay. Miren, por ejemplo, aquí el neuromediado. Como es un paciente que tiene ya una historia larga de que siempre se desmaya y son pacientes jóvenes, generalmente después de las comidas, después de estar un largo tiempo de pie, después de algún olor, sonido desagradable. Miren cómo es por hipotensión ortostática, que también puede darse por estar mucho tiempo de pie o después de estar de este tiempo de pie. Pero lo que le caracteriza este síncope por debida hipotensión ortostática es la medición de la presión arterial, que ya lo vamos a ver más adelante. Y el de origen cardíaco, pues bueno, que es durante el esfuerzo o insupinación, como por ejemplo como una disnea. Eh, Cuando siente palpitaciones, historia familiar de muerte súbita, importantísimo, chicos. Y si es que se encuentra sobre todo algo en el electrocardiograma. Y todas estas demás, que bueno, ahí les dejo a ustedes para que hagan una captura. Entonces, como les había mencionado, todo esto nosotros con una buena anamnesis ya nos está guiando, chicos, ya nos puede decir, ya este paciente tiene síncope, descartamos por el momento una crisis convulsiva, descartamos por el momento que me está tratando de engañar el paciente, que está fingiendo. Entonces, también debemos preguntar los antecedentes patológicos de ese paciente, es decir, si ha tenido ya enfermedades cardiovasculares previas, algún infarto, algún accidente cerebrovascular previo, cirugías previas, qué medicamentos toma, sobre todo importancia en los ancianos, ya que ellos son mayormente susceptibles a un síncope. Antecedentes familiares, aquí el que tiene más importancia y relevancia es el antecedente de muerte súbita, chicos. Si tiene un paciente les llega con un síncope y el familiar de primer grado o un familiar cercano tiene un antecedente de muerte súbita, no se vayan, o sea, no dejen que se les vaya ese paciente sin hacerle por lo menos un electrocardiograma. Muy importante esto porque eh, muchos tiene una relación importantísima. Bueno, esto igualmente lo veremos cuando veamos todo lo que involucra la muerte súbita y todas las arritmias, pero bueno, sí tiene un importante componente genético esto. Aquí de nuevo un cuadrito, un paciente con síncope sospechoso de pérdida transitoria de la conciencia, pues valorar mismo si es que es un síncope o si es que es una pérdida transitoria no sincopal. Si es un síncope, pues si es que estamos dudando, tenemos que graduar el riesgo. ¿Cómo? Pues con los predictores de riesgo que les mencioné, ya sea la edad, los antecedentes, el electro, etcétera, etcétera. Y si ya tenemos pues el diagnóstico seguro, pues hacer el tratamiento. El tratamiento ya lo veremos cuando veamos la clase de síncope por completo. Algo también que es importante en el examen físico que nos incumbe en la semiología cardiovascular es en un paciente con síncope ver el color de la piel, si está cianótico, si hay traumatismos previos, la lesión en la lengua. Eso se los dejo a ustedes para que investiguen, les queda como de ver cuál es la diferencia entre la mordida de la lengua de un síncope y de un paciente con epilepsia. Un paciente tendrá mordida en la punta y el otro será más hacia los lados, ¿ok? Pero bueno, esto puede ser un poco también inespecífico, ¿no? Pero también es algo que está mencionado en la literatura, entonces eso se los dejo para que ustedes encuentren. Si es que hay ingurgitación yugular, que nos puede guiar igualmente a una insuficiencia cardíaca, ¿no? Varices, y si es que hay signos de relajación de esfínteres. Tenemos que medir la frecuencia cardíaca del paciente acostado, sentado, para descartar igualmente hipertensión ortostática, y se aconseja realizar siempre un examen neurológico. No les estoy diciendo que hagan todo el examen neurológico, de que les hagan todas las pares craneales, ¿no? Pero por lo menos cuando ustedes están hablando con el paciente, preguntan tiempo, espacio, lugar, ven cómo camina, todo eso es hacer examen neurológico también, ¿ok? Entonces, con la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, algo tan simple como los signos vitales, nosotros podemos valorar hipotensión ortostática o también el síndrome de taquicardia ortostática postural,
que es cuando un paciente aumenta 28 latidos o más a los 5 minutos de estar de pie, esto añadido a síntomas de intolerancia ortostática. Otras pruebas que ya, bueno, son de especialidad como tal, pero nos ayuda al diagnóstico de un paciente con síncope de origen no claro, pues tenemos la prueba de bipedestación activa, eh, que es para diagnosticar sobre todo el síncope por hipotensión ortostática. ¿En qué consiste? El paciente que se siente por unos 5 minutos o se acueste por 5 minutos, se tomará la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Después se pone en bipedestación el paciente. Al minuto y a los 3 minutos de estar de pie se medirá estos signos vitales que les mencioné. Y entonces, ¿cuándo será diagnóstico de hipotensión ortostática? Cuando disminuye la presión sistólica más de 20 milímetros de mercurio o la diastólica más de 10 milímetros de mercurio. O sino también si disminuye la presión arterial sistólica debajo de los 90 milímetros de mercurio. Ok, ya con eso ustedes ya tendrán un diagnóstico de hipotensión ortostática. El masaje del seno carotidio, que consiste aquí en hacer justamente con los dos dedos de la mano un masaje, que se lo realizará después de comprobar alguna presencia de soplo, sobre todo en pacientes mayores de 40 años, ¿no? Que no haya una etiología conocida. Hay que hacer una presión suave sobre el pulso carotidio, primero en un lado y después del otro. La presión se aplicará durante por lo menos unos 10 segundos, acostado como de pie, pero está contraindicada en pacientes con eh, accidente cerebrovascular, sobre todo en los últimos 3 meses anteriores. Y si es que nosotros auscultamos esta zona y escuchamos algún soplo, no hacer ahí. ¿Cuál es la respuesta normal? Pues que existe una disminución transitoria de la frecuencia sinusal, ¿no? De la frecuencia cardíaca o prolongación de la conducción auriculoventricular. Pero, ¿cómo diagnosticamos un paciente con hipersensibilidad del seno carotidio? Cuando hacemos este masaje y vemos que existe una pausa sinusal de por lo menos de 3 segundos y que baje la presión sistólica 20 milímetros de mercurio o más. ¿Ok? Estudios de laboratorio pues no tienen un valor diagnóstico en un paciente con síncope y no se recomiendan de rutina, pero bueno, variará de acuerdo a alguna sospecha clínica. Podrían pedir biometría, química sanguínea, gasometría, dímero D, pero no tienen como tal un valor diagnóstico. Un paciente con síncope, si ustedes hacen una buena anamnesis de examen físico, ya es muy probable que encuentren el diagnóstico etiológico. Radiografías, menos aún, no se usan en el diagnóstico de síncope y a lo mucho se podría evidenciar un cardiomegalia o que se ensanche el mediastino. Si es que hablamos de un síncope cardiogénico, ¿no? Pero dependiendo la causa también. La prueba de mesa basculante, que es una prueba que nos ayuda a detectar síncope neurogénico, en la cual al paciente se le pone eh, en en posición horizontal de 20 minutos y después se inclina ascendente durante 30 a 45 minutos. Y si es que vemos un paciente con hipotensión o empieza a bajar la frecuencia cardíaca, pero sin síncope, estamos hablando de un síncope de mecanismo neurogénico, pero es una respuesta, la verdad, no tan específica. ¿Cuándo es positiva? Pues cuando se produce el síncope. Aquí están las indicaciones y los criterios diagnósticos de esta mesa basculante que les mencioné. El ecocardiograma se lo realiza cuando sospechamos de un paciente con una cardiopatía estructural, es decir, un paciente con sospecha de síncope cardiogénico, en un paciente es decir, un paciente que tenga síncope de esfuerzo o un paciente que tiene síncope en decúbito supino o antecedentes de muerte súbita. ¿Qué podemos encontrar aquí? Pues alguna estenosis aórtica, un taponamiento cardíaco, alguna anomalía congénita, mixomas, que son unos tumores de las aurículas. Y bueno, un ecocardiograma, entonces, para que se les quede claro a ustedes como médicos generales,
pedir en un paciente con sospecha de síncope cardiogénico. La prueba de esfuerzo es estos pacientes que se les ponen una caminadora, se les coloca electrodos y es en un paciente que se le da, o sea, que tuvo un síncope después de algún esfuerzo y se asocia a un dolor torácico. Pues si el paciente ocurre, o sea, se desmaya, tiene un síncope durante esta actividad eh, de ejercicio, pues es un síncope de causa cardíaca. Si el síncope ocurre después de haber acabado este ejercicio, pues nos sirve para descartar la causa neurogénica. Y el electrocardiograma, el estudio más básico que todos deberíamos tener, si es normal, por lo general descarta un síncope cardiogénico, ¿no? Por lo general. Entonces, siempre hacerlo, chicos. Es un estudio barato, como les digo, que todos deberían tener un electro, no les quita mucho tiempo, no tienen que saber imagen cardíaca como en un ecocardiograma, todos los médicos deberíamos interpretar un electrocardiograma y bueno, si es que tenemos un electro normal con todo lo que viene consigo, es decir, arritmias, radicardias, taquiarritmias, ya sabemos que es un factor pronóstico negativo para de síncope, ¿no? De mal pronóstico. Y el registro Holder, que es como eh, un electrocardiograma, sí, un aparato que registra un electrocardiograma en un paciente de manera ambulatoria. Nos sirve esto en un paciente con arritmias intermitentes y sobre todo que tengan síncopes frecuentes. Si es que tienen un paciente que el electro sale normal, pero tienen esa duda, puede que este paciente esté presentando igual alguna arritmia justo en el momento que ustedes no le están haciendo el electrocardiograma. Sobre todo igual se piden pacientes con cardiopatía estructural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede encontrar durante la vigilia? Pues bueno, bloqueos de segundo grado, bloqueos de tercer grado, pausas ventriculares. Eh, y sin embargo, no tiene un uso, un rendimiento diagnóstico tan alto, ¿no? O sea, al fin y al cabo es como un electrocardiograma, solo que de manera ambulatoria. Siempre complementarse eh, estos estudios, ya sea un electro, un ecocardiograma, igual de todo lo que ustedes están haciendo en el examen físico y en la semiológico, ¿no? Que es por eso por lo que estamos viendo. Y pruebas de electrofisiológicas, que bueno, esto ya es algo más invasivo, que lo hace el electrofisiólogo y ya sería como una forma de evaluar la naturaleza exacta de alguna arritmia identificada. Y obviamente no será de rutina, porque como les digo, es una prueba invasiva, costosa, y no habría por qué hacerlo en un paciente con un electrocardiograma normal. Las indicaciones y los criterios diagnósticos de las pruebas de electrofisiológicas, aquí se los dejo para que hagan una captura. Y eso sería todo, chicos. Acabamos de ver el síncope, por lo menos la parte semiológica, como les digo, el tratamiento, todo lo que es los síntomas, la fisiopatología, lo veremos en su video respectivo. Continuamos con los motivos de consulta cardiovascular y el siguiente que vamos a ver es el edema.